Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes. El saludo, el abrazo, mis más amplios deseos de pronta recuperación para don Álvaro Orbelo. El saludo para todo el equipo del Gobierno de la Mañana, el saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Primero, brevemente, aquí en República Dominicana se criticó mucho y se atacó mucho, hasta casi se demonizó la política de educación a distancia que se desarrolló aquí en el país durante el periodo de la pandemia. Yo recuerdo todos los contratiempos, sobre todo con sectores de la educación privada y sectores empresariales que le hicieron prácticamente la vida imposible al Ministerio de Educación, porque supuestamente esa educación por la vía del internet, la televisión, la radio, eso no servía para nada, eso era un invento y eso había que terminarlo de una vez, independientemente de que no habían condiciones para llevar los muchachos a las escuelas por los peligros que habían, independientemente de si se enfermaban o no, estaba latente el peligro inminente del COVID en ese entonces. Pues miren, a nivel internacional se ha tenido otra impresión sobre lo que ocurrió aquí en la República Dominicana con el denominado programa de estudiar en casa, preservando la salud, creo que se llamaba. Primero, un reconocimiento reciente de Panamá, universidades panameñas, reconocimiento a ese programa. Y ahora, en España, la Universidad de Granada, otorgándole también un reconocimiento a la República Dominicana en la persona del ministro de Educación, Roberto Furcar, por el éxito alcanzado en ese programa. Esto se llevó a cabo en el recinto, la extensión en la ciudad autónoma de Melilla, de la Universidad de Granada, y ahí se reconoció el programa y al momento de entregar el reconocimiento al ministro, pues el presidente de la asociación de allá de Granada o Asociación Nacional que trabaja con el tema de niños, de adolescentes, dijo que la experiencia dominicana le da mucho que aprender a otras naciones del mundo. Yo creo que eso definitivamente hay que destacarlo. Y ayer, allá en Madrid, se firmó un acuerdo en el que los estudiantes dominicanos en todos los niveles, se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Educación de la República Dominicana y el Instituto Cervantes, un acuerdo mediante el cual el estudiantado nacional tendrá acceso a miles de libros digitales del Instituto Cervantes. Yo creo que eso es importantísimo y definitivamente hay que destacarlo. Miren, se complica la situación en Europa. Ayer Finlandia, su liderazgo. Ayer, tiempo de aquí, de República Dominicana, pero madrugada de hoy, madrugada de hoy en República Dominicana, pero ya avanzada la mañana, allá en Europa. Tanto el presidente como la primera ministra de Finlandia, pues han apoyado que ese país pase a formar parte de la Alianza del Atlántico Norte de la OTAN. Y ahora solo falta que esta decisión de ellos sea apoyada por la coalición de partidos que componen el gobierno de Finlandia y por el parlamento de ese país. Pero eso se da casi como un hecho, que lo van a apoyar y que en las próximas horas Finlandia va a estar solicitando su ingreso formal a la OTAN, lo cual lógicamente, bueno, pues desata una respuesta inmediata de Rusia. El secretario general de la OTAN hizo una declaración temprano esta mañana, dice que inmediatamente Finlandia formalice su solicitud, se va a iniciar un proceso que será fluido y rápido, y que Finlandia es recibida con los brazos abiertos en la OTAN. Y esto generó, como ya decíamos,
una respuesta inmediata del gobierno de Rusia. Primero a través del vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, quien dijo que esto constituía una amenaza para la seguridad de Rusia y que lógicamente eso iba a generar medidas de ese país para preservar su seguridad. Pero más tarde, el canciller ruso, el señor Sergei Lavrov, dijo que la incorporación de Finlandia a la OTAN es un cambio radical en la política exterior de ese país y que Rusia se verá obligada a tomar medidas de represalia, tanto de carácter militar como de otro tipo, para evitar que su frontera se vea bajo amenazas a la seguridad nacional. El objetivo de la OTAN, que se empeñó enérgicamente para convencer a Finlandia, es claro: continuar expandiéndose hacia las fronteras de Rusia para crear otro flanco para la amenaza militar a nuestro país, dijo el canciller de Rusia, asegurando inmediatamente que Rusia no va a permitir eso y que van a tomar medidas inmediatas y medidas, dijo él, de represalia. Es bueno decir, Rosendo, que son dos naciones que históricamente han tenido problemas fronterizos. Hay una región, se conoce como Karelia, que está justo donde la península escandinava conecta con el suelo continental de esa parte norte de Europa, y esa región ciertamente siempre hubo problemas limítrofes ya desde la época del Imperio Ruso. En la Segunda Guerra Mundial hubo una invasión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a suelo finlandés, la llamada Guerra de Invierno, una guerra con problemas logísticos muy graves y que presentó un fracaso militar, sobre todo para un ejército de grandes movimientos mecanizados, y que le dio sobre todo a los finlandeses la oportunidad de mostrar ante el mundo una enorme capacidad estratégica, sobre todo con el tema de los francotiradores. Ahí se hizo famoso el legendario Simo Häyhä. Ya en esta época, que no es aquella, Finlandia, de los países escandinavos, tiene un gasto militar relativamente alto. Hay que decir que hay una industria militar en Escandinavia que mucha gente no conoce. Lo han incrementado en los últimos tiempos. Y dicho sea de paso, se fabrican en la península escandinava importantes armamentos como el avión Gripen, que es un avión de cuarta generación que se le vende sobre todo a países que no tienen presupuesto para comprarle aviones a Francia, a Estados Unidos o a Rusia. Y en el caso de la frontera rusa-finlandesa, hay que agregar, Rosendo, de entrar Finlandia a la OTAN, de entrar. Es un hecho ya. Como se espera. Eso duplicaría y un poco más la frontera terrestre de Rusia con países de la OTAN, porque la frontera entre esas dos naciones son 1.300 y pico de kilómetros de frontera nacional terrestre. Finlandia comparte 800 kilómetros de frontera con Rusia, pero Suecia, que es otro potencial, más la frontera marítima, se supone que después de Finlandia va Suecia y que va a tomar una medida similar. Suecia y Rusia comparten 1.300 kilómetros de frontera. Imagínese usted entonces cómo esto cambia claramente el mapa en términos geopolíticos, en términos de cómo lo que pretendía, que era supuestamente disuadir a naciones cercanas a que entraran a la OTAN, bueno, usted termina generando lo que se conoce en geopolítica como un blowback, un viento en contra, un resultado que es totalmente distinto. Está ahora haciendo que países que tenían a lo mejor la duda, que tenían el debate, que tenían a lo mejor la propuesta, estén más seguros, quieran hacer el proceso de manera más expedita y posiblemente estén generando consensos dentro de sus diferencias políticas internas, a que necesitan ciertamente la protección de una sombrilla defensiva como la que en estos momentos ofrece la OTAN. Sí, como tú dices, tanto Finlandia como Suecia tienen fuerzas armadas importantes. Industria militar tiene Suecia. Industria militar importante, pero comparado con el potencial militar ruso, lógicamente son fuerzas armadas reducidas. Lo que tú dices es muy cierto. Tanto Finlandia como Suecia habían mantenido durante décadas un espíritu de neutralidad en la región. Nunca se han afiliado a la OTAN para mantener precisamente esa situación, pero esta guerra de Ucrania los
prácticamente los está empujando a buscar una sombrilla de protección que le garantice a ellos su tranquilidad y su seguridad nacional. Y por eso se están, luego de que esto que está ocurriendo en Ucrania y lo que había ya ocurrido en otras zonas de Europa invadidas por Rusia, han abierto los ojos y han dicho, bueno, tenemos que decidirnos o vivimos bajo el peligro de una probable intervención rusa o nos agregamos a la OTAN y ahí de alguna manera nos protegemos. Y eso es básicamente lo que está pasando. Vamos a ver lo que va a hacer Rusia ahora, porque Rusia invade a Ucrania sobre la base de que la OTAN se quería expandir y que no iban a permitir fuerzas militares aliadas, sobre todo de Estados Unidos, en su propia frontera. Entonces ahora viene este caso que le agregaría 800 kilómetros de frontera con Finlandia más 1.300 kilómetros de frontera con Suecia, si es que Suecia toma la misma decisión. Esto complica definitivamente el conflicto y amenaza con expandirlo, aunque habría que ver si en función de los resultados que está obteniendo Rusia en Ucrania, trataría también de intervenir ahora en Finlandia y en Suecia, que es una amenaza que ha estado de manera latente, casi permanentemente. Otro tema, Honduras, el expresidente Juan Orlando Hernández de Honduras, que fue extraditado en abril a Estados Unidos con cargos de narcotráfico, ayer estuvo en una corte en Nueva York. Allí se declaró inocente de esos cargos y sus abogados, bueno, pues informaron que se proponen citar como testigos en el juicio. El juicio se iniciaría en junio. Se proponen citar como testigo al presidente Joe Biden, a los expresidentes Donald Trump, Barack Obama y Bill Clinton, porque dicen sus abogados y dice el presidente que tanto Biden como los 3 expresidentes de Estados Unidos pueden perfectamente testificar que Honduras y que Juan Orlando Hernández fueron aliados fundamentales de Estados Unidos en la guerra contra el narcotráfico. Pero además está hablando de que van a citar al Chapo Guzmán, el ex jefe del cartel de Sinaloa, preso a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, para que el Chapo testifique que nunca tuvo absolutamente ningún tipo de interacción con el presidente Juan Orlando Hernández y que no hicieron absolutamente ningún tipo de negocio. Eso se llama tratar de complicar una situación que va definitivamente a conducir a un solo veredicto: culpabilidad para el expresidente Juan Orlando Hernández, que de acuerdo con todas las informaciones y las pruebas que hay, estuvo definitivamente involucrado en actividad del narco. Llévatelo, Cundo. Es el